Seguimos con San Marcos, el segundo evangelio. Estábamos ya en Roma, después de todas estas vicisitudes, todas las cosas que fueron ocurriendo. Él ya está en Roma, está en esa comunidad cristiana que ya se estaba consolidando en Roma con Pedro. Y Pedro envía en un primer momento a este discípulo suyo y secretario a evangelizar el norte de Italia. Y va a Aquileia. Aquileia está no muy lejos de Trieste, para que nos ubiquemos un poco geográficamente. Y ahí Marcos convierte a Hermágora y se vuelve el primer obispo de la ciudad. Y después de haberlo dejado, se embarca y lo sorprende una tempestad. Y llega a las Islas Rialtinas, del Rialto, en Rialtinas. ¿Qué eran esas Islas Rialtinas? Era el primer núcleo de la futura Venecia. Todavía Venecia no existía, pero ahí estaban la futura Venecia. Ahí él llega por una tempestad. Y ahí dicen que se durmió, soñó que un ángel lo saluda diciéndole Pax tibi marche evangelista meus. Es decir, la paz contigo, Marcos, mi evangelista. Y le promete, según esta tradición, que en aquellas islas habría dormido en espera del último día. Ahí está. En San Marcos, en la Basílica de San Marcos, en Venecia. Bueno, según también una antiquísima tradición, Pedro luego lo envió a evangelizar Alejandría de Egipto. Y aquí Marco fundó la iglesia local, siendo su primer obispo de Alejandría. En la zona de Alejandría fue donde fue martirizado, fue torturado, lo ataron con gruesas sogas y cadenas, y fue llevado, digamos, lo arrastraban por las calles de Búcoli, que era una aldea, una pequeña ciudad, y un lugar que estaba lleno de rocas, escabroso, y fue lacerado por las piedras. Su cuerpo era toda una herida sangrante, y pasó toda una noche en la cárcel. Dicen que ahí se le aparece un ángel que lo conforta, y luego de nuevo lo arrastran por las calles hasta que muere. Es un 25 de abril del año 72. Esto viene de los Hechos de Marcos, ¿no? Que es tardío, pero bueno, a la edad de 57 años muere, y dicen que los judíos y los paganos querían quemar el cuerpo, pero de golpe un violento huracán hizo que no pudieran hacerlo, y así les permitió a algunos cristianos recuperar el cuerpo y sepultarlo en Bucoli, en la gruta. Y de ahí, en V siglo, fue trasladado a la zona de Cánopo, siempre en esa zona. Bueno, un poco más creo que vale la pena porque es todo una obra importante de arte cristiana, y además que hace a la fe, ¿no? De todo un pueblo, de lo que fue una potencia marítima como Venecia. Contar un poco sobre el tema de las reliquias también, porque está vinculado íntimamente las reliquias de San Marcos a la Basílica de San Marcos, ahí en Venecia. Esta iglesia fue construida, la primera, estamos diciendo, ahora estamos en Alejandría, ¿no? En Cánopo de Alejandría, en la iglesia ahí custodiaba las reliquias de San Marcos, esto bastante antes estamos hablando, justamente desde la muerte del evangelista. Y fue esta incendiada en el año 644 por los árabes. Pensemos que la fuerza que tenían el Islam, ¿no? Que
nace así, con el yihad, con la guerra santa. Apenas nace el Islam y cómo empieza a ocupar la conquista. Y sigue teniendo eso, es el tema, sigue siendo el tema. Bueno, fue reconstruida luego entonces por los patriarcas. Al poco tiempo, los patriarcas de Alejandría, Gatón y Juan de Samahut, lo reconstruyen, así más o menos entre los años 660, 680. Y en este lugar, en el año 828, esto sí que lo comentamos un poco de pasar, llegaron dos mercaderes venecianos, cuyos nombres eran Buono de Malamocco y Rústico de Torcello, que pudieron apoderarse de estas reliquias, que estaban amenazadas por los árabes, y la transfieren a Venecia, donde llegan el 31 de junio del año 828, perdón, de enero, no de junio, del año 828, superando el control de los árabes con esa triquiñuela que había comentado, una tempestad también, y también habían encallado, así que les pasó un poco de todo. Las reliquias fueron recibidas con gran honor por el doge, era la autoridad máxima de Venecia, por el hijo y por el sucesor del primero de esas islas, Agnello, y puestas provisoriamente en una pequeña capilla, que es donde después fue identificado donde está el tesoro de San Marcos. Comienza la construcción de una basílica, la termina en el año 832 y dirá Dante en su memorable poema Cielo y mar, ahí pusieron la mano. Efectivamente, la Basílica de San Marcos es un prodigio de mármoles y de oro. Es una obra maravillosa. Lo que pasa es que, claro, el ambiente, digamos, la contaminación ambiental ha perjudicado. El mármol al final se termina transformando en un yeso, ¿no? De carbonato de calcio, sulfato de calcio, es decir, se va disgregando y demás, se pierde la belleza, pero igual uno entra y es una maravilla San Marcos. Pero no es esa la primera, en realidad San Marcos que nosotros conocemos es la tercera. Hubo un incendio, mientras tanto, fue destruida por un incendio en el año 976, que fue provocado por el pueblo, que estaban en una revuelta contra las autoridades, contra el doge, que se había refugiado ahí, y también destruyeron el Palacio Ducal. Y después fue reestructurada, recompuesta, hasta llegar a la tercera, que fue consagrada en el año 1094, que es la actual. La ceremonia, es interesante esto, porque estas cosas ocurrían y ocurren. Lo que pasa es que ahora se les da a veces categoría de leyenda. Me refiero a que esta ceremonia de dedicación y de consagración de la basílica, que fue el 25 de abril del año 1094, fue precedida por un triduo de penitencia, de ayuno y de oraciones. ¿Por qué? Por un motivo, porque no encontraban las reliquias del evangelista. Sabían que estaban ahí, pero no sabían dónde estaban. No se conocía más la ubicación. Después, claro, pasan estas cosas. Y después de la misa celebrada por el obispo, el mármol de revestimiento de un pilar, de una columna de la nave de la derecha, se rompió al lado del ambón y apareció una caja conteniendo las reliquias. Mientras cuentan, un perfume dulcísimo se esparció por toda la basílica. Esto me recuerda también cuando encontraron de Santa María Magdalena, las reliquias de Santa María Magdalena, también cuentan lo mismo. Estaba un precioso ataúd de alabastro, un sarcófago de alabastro, y todo decorado y demás, y todo sigilado, sellado, ¿no? Con lacre y demás, y cuando abren, había 3 obispos ahí presentes. En ese momento se esparce
un perfume tremendo, y había un documento, creo que era del VII siglo, ¿no? Si no recuerdo mal, donde decía que atestiguaba que ahí estaban las reliquias, los restos de Santa María Magdalena. Bueno, aquí también pasó lo mismo, ¿no? Es decir, el cielo da después sus señales. Bueno, Venecia queda indisolublemente vinculada a su santo patrono, tanto que el símbolo del evangelista es el de la República de Venecia, el león alado, que tiene un libro, ¿no? Ahí en sus patas, ¿no? Está posado sobre un libro, y con el escrito del que habíamos comentado, de aquel sueño que tuvo Pax Tibi Marche, Evangelista Meus. Ese, a partir de ahí, es el escudo de la Serenísima, que fue durante siglos de la ciudad y de todos los dominios que fue teniendo sobre el Adriático, todo lo que le perteneció, no solo sobre el Adriático, por ejemplo, Verona, Vicenza, todo el Véneto, todo pertenecía, y más allá, y Lombardía también, a la República de Venecia. Fueron realmente prácticamente un imperio, ¿no? Los venecianos, la Serenísima, la República. Bien, vamos un poco ahora a dar un último pantallazo al tema del Evangelio. El Evangelio está considerado como digamos, si fuera la copia de lo que ha dicho Pedro. Y cronológicamente está entre el de San Mateo y el de Lucas. San Mateo, como digo, muchos lo dan tardíamente. En realidad, probablemente San Mateo fue alrededor del año 40 escrito. Y el de San Lucas alrededor del año 60, 60 y algo. Es decir, alrededor de los 50, del año 50, entre el 50 y 60, sería el periodo en el cual Marcos, que se encontraba en Roma junto a Pedro, lo escribe. Y fue así descrito. Marcos dice, como colaborador que fue de Pedro en la predicación del Evangelio, así también fue el intérprete y el portavoz autorizado en el escrito del mismo, y por medio de él nos llega a nosotros, nos transmite la catequesis del príncipe de los apóstoles, tal cual él la predicaba a los primeros cristianos, especialmente en la iglesia de Roma. Así que el relato evangélico de Marcos está escrito, como decía, con vivacidad, con espontaneidad, con soltura, digamos, en cada uno de es breve, tiene 16 capítulos que lo componen. Acordamos que tenemos 28 en el caso de Mateo, aquí tenemos 16. Siguen un esquema simple. Es la predicación del Bautista, el ministerio de Jesús en Galilea, el camino hacia Jerusalén y el ingreso solemne en la ciudad, y luego la pasión, la muerte y la resurrección. El tema, como me ha dicho, del anuncio es la proclamación de Jesús como Hijo de Dios, como Mesías y como Hijo de Dios. Así comienza y así lo va desarrollando para mostrar, revelado del Padre, ¿no? Y reconocido hasta por los demonios, rechazado y contradecido por las multitudes, al final por los jefes, por los discípulos. Y el momento culminante es la profesión del centurión, al final, ¿no? Romano, pagano, al pie de Jesús crucificado, donde dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.